Exodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, en vivo, Exodus, escuela de discípulos. Paz y gracia del Señor Jesús con cada uno. Vamos a continuar en el libro de Levítico, capítulo 20. Nos habíamos quedado el domingo en el 27. En el nombre del Señor Jesús. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Estábamos hablando el domingo de este asunto, de evocar a espíritus de los muertos. Otra vez evocar es como platicar con ellos en la forma de recordarlos, tener conciencia. Porque se conoció el asunto de cuando, estábamos hablando también de a los muertos, cuando una vez un ser querido tuyo se va 30 días y después déjalo ir, porque de una u otra manera no puede regresar, para evitar caer en este pecado. Y la razón que es pecado es porque sabemos, como dijo Pablo, los ídolos no son nada, pero el diablo es diablo y agarra, se usurpa los rostros, imágenes de las personas o apariencia, y los hombres terminan hablando con los demonios en lugar de hablar con sus seres queridos que en un momento dado dijeron o existieron en esta tierra. Para evitar pecar de esa manera en contra de Dios, en el versículo 27, el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Evocar es una cosa, es a los espíritus de los muertos con la intención de adivinar, con la intención de que les revelen cosas, o que simplemente porque los extrañan, porque los quieren, como el mismo domingo estuvimos viendo en 2 diferentes versículos, donde enseña que una vez muerto, 30 días y después déjalos ir. En cuanto a la adivinación, esto se extiende muy largo, aplica a cualquier persona, brujos, hechiceros, nigromantes, santeros, mediums, como les llamen. Aplica a todos esos y también aplica a los profetas modernos, los cuales están concentrados en la adivinación con sus famosas profecías de estos días. En realidad, la única profecía que queda para nosotros este tiempo es para que los hombres se conviertan de su maldad. Los profetas de estos días no son como para adivinar cosas o traer mensajes de adivinación, sino para traer mensajes de Dios. Un profeta no trae mensajes de adivinación ni anda adivinando cosas de las personas. Un profeta trae un mensaje de Dios, es mensajero, es vocero de Dios
Por lo tanto, únicamente dice lo que Dios le dice. Y eso es, normalmente Dios siempre está buscando la salvación de las almas. Eso es bien importante que tengan mucho cuidado con los profetas de adivinación o los profetas que andan adivinando allá afuera, los diferentes pastores, porque eso les hace ver como el poder de Dios y la gente mucho se engaña a sí misma viendo estas adivinaciones. No deberían de consultar a ningún profeta ni a nadie para que les adivine las cosas. Aquí el asunto es claro. Simplemente, si tú quieres saber qué te depara el futuro, pregúntale a Dios y Él te va a decir que te concentres en lo que estás viviendo ahorita. Porque claramente está escrito, no os afanes por el día de mañana. ¿Sí? Entonces es bien importante que como pueblo de Dios estén al día con las cosas que Dios así les ha dado y vívanlas hoy y después de ahí, un día a la vez. Porque mañana no nos pertenece aún. No es para estar preocupados. Es que por eso es bien importante que no se entreguen a la adivinación ni de profetas ni de hechiceros en ningún género. La adivinación es pecado en contra de Dios. Por lo tanto, y es un pecado de muerte. Todo aquel que ande queriendo saber cosas acerca de su futuro y se entregue a cualquier forma, incluso la adivinación, hasta lo más pequeño de las galletas chinas, hasta eso es un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque para nosotros vivimos un día a la vez, sí, y punto. De ahí para adelante no es nuestro. Levíticos 21, versículo 1. Yo soy, dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su parienta cercano, o por su madre, o por su padre, o por su hijo, o su hermana, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Esta contaminación es, por ejemplo, cuando a los sacerdotes no les era permitido tocar personas muertas. ¿Sí? Entonces, en el mundo físico, cuando una persona muere, a los sacerdotes, excepto si eran personas así cercanas, es lo único por eso, por el asunto de la relación carnal, por así decirlo, únicamente. Pero no se contaminará con cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No se hará tonsura en su cabeza, ni cerrarán la punta de su barba, ni en su carne harán resguños. Otra vez, la tonsura habíamos hablado antes, creo que es la segunda vez que nos topamos con este mandamiento. Eso es hacer un círculo en la cabeza como forma de sol, donde los hombres en aquellos días, o todavía los hacen, los sacerdotes y aún los judíos, traen lo que se llama la kipa. No se hacen, le buscaron como Dios dijo que no se hicieran tortura en sus cabezas, entonces buscaron una opción. Ok, si no puedo rasurarme o reaerme el pelo de mi cabeza en una forma redonda, entonces me pongo una kipa, ya no estoy quebrantando el mandamiento, pero siguen con sus paganerías. Entonces, ese es un ejemplo claro de las tradiciones paganas y de la forma de vida pagana que los israelitas han llevado a través de los años. Los cristianos modernos también que se han mezclado con el mesianismo. La Iglesia Católica, lo habíamos hablado antes, todos los que se ponen acá arriba una kipa o se hacen una rueda en la cabeza, están quebrantando ese mandamiento de Levíticos 21, versículo 5. Reaer la barba, habíamos hablado el otro día, reaer la barba es como arrancarte la barba, seguramente tendría algo que ver con una forma de ritual para alguno de los dioses antiguos o porque no querían ser hombres y tener barba. El otro, no hacerse rasguños, en el otro versículo que habíamos leído antes, era por los muertos. En este aparece simplemente así. Entonces, por lo tanto, no puedes hacerte rasguños o tatuajes en este caso, o imprimir en tu piel cosas, imágenes o lo que sea, ni por un muerto, ni nada más por puro gusto. Los hijos de Dios, de una forma u otra, tienen que estar libres de tatuajes. Si se los hicieron en el pasado, pues igual el Señor los perdona, pero a no hacerlos más. Porque hoy en día mucho se piensa, incluso los cristianos modernos tienen la tendencia a hacerse tatuajes, o incluso están muy felices de los tatuajes que se hicieron en el pasado, pensando que
porque si se lo hicieron en el pasado, Dios les perdonó, pero todavía están orgullosos de sus mismos tatuajes. Eso sigue siendo pecado, porque no están arrepentidos del pecado cometido, sino están deleitándose en él. Versículo 6, santos serán a Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Fíjense a este mandamiento. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. ¿Sí? Santos serán a su Dios. Eso es como estábamos hablando el domingo. Aquí no hay opciones. Por más que los cristianos les digan que en esta tierra vamos a pecar, que en esta tierra tenemos que pecar, que no podemos vivir sin pecado, por más que les digan que no hay ni un santo, por más que les digan que no hay ni un justo, por más que les digan que no hay ningún perfecto, al final del día, el mandamiento es el mandamiento. ¿Sí? Y claramente dice, santos serán a su Dios. O sea, es Dios quien demanda la santidad y cualquier persona, llámese como se llame, de cualquier religión, que no viva en perfecta santidad para su Dios, el camino que se esté viviendo es falso. Les digo como discípulos, es bien importante que en realidad se consagren a vivir en santidad para el Padre, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Para que de esta manera sean verdaderamente hijos de Dios en toda la forma de conducta y no dejándose contaminar por nada ni contaminándose por nadie. Por eso está escrito, no profanarán el nombre de su Dios. ¿Sí? Bueno, uno de los nombres de Dios es Yo soy el Salvador. Dios tiene muchos diferentes nombres. Uno de ellos, Yo soy el Salvador. Sigo ando proclamando por ahí por las calles que Dios es mi Salvador. ¿Sí? Entonces, a la gente que yo le proclamo ve que yo peco, ¿qué testimonio estoy dando? Estoy profanando el nombre de mi Dios, porque Dios es mi Salvador y mientras yo pregono que Dios es mi Salvador, estoy pecando, estoy profanando el nombre porque no realmente estoy salvado del pecado. ¿Sí? Y eso aplica en todos los géneros, en todas las maneras que el nombre de Dios es. En la manera, sabes, Dios es tu sanador, tu redentor, el Señor de los ejércitos, el Salvador, tu sanador, tu protector, tu guía, tu salud, en fin, tiene diferentes nombres y que se manifiestan en nosotros en la forma de conducta. Y la forma de conducta nuestra glorifica al nombre de Dios versus la forma de conducta pecadora ocasiona que el nombre de Dios sea profanado. O sea, por cualquier persona como pisoteado. Como hoy en día, por ejemplo, ¿por qué razón la gente no cree en Dios? Bueno, la gente, los que se llaman inconversos o que dicen no creer en Dios es porque no hay manifestaciones de los hijos de Dios que se manifieste mínimo en la santidad, ¿sí? En la santidad, en la forma de conducta, los cristianos tienen muy mal testimonio en forma de conducta. Tú como discípulo, tu testimonio tiene que ser excelente en cuanto a forma de conducta se refiere. Nadie tiene que tener nada malo que decir de ti. Estamos hablando de que tú no le des forma para que hablen mal de ti, ¿sí? La gente va a hablar mal si habla que sea falso testimonio, pero que no hablen mal de ti verdadero. O sea, que no estén diciendo la verdad, que no estén diciendo cosas malas de ti, pero porque son verdaderas. ¿Sí? Porque la gente hoy se enoja porque hablan cosas que parecen malas, pero son cosas que están haciendo y que dan a hablar a la gente. Entonces, allí también el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué propósito o por qué razón Dios está pidiendo tal santidad a su pueblo? Fácil. Serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Yo soy y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. ¿Sí ves? ¿Por qué el mandamiento? El mandamiento es sed santos. ¿Por qué? Imagínate, y eso es el testimonio que hoy en día se tiene en el cristianismo. Siempre hablando de un Dios santo, pero siendo pecadores. Es incongruente.
¿sí? Los que dicen servir a Dios hoy en día hablan de este Dios todopoderoso, hablan del santo y al mismo tiempo su forma de conducta es mala. Esa es incongruencia. No miramos eso en el versículo 6 de Levíticos 21, ¿sí? Lo que Dios está diciendo, bueno, yo soy santo, ustedes son mis seguidores, también son santos, o también tienen que ser santos, como dice, santos serán, en la forma de que tu conducta tiene que ser santa. Entonces ya miramos congruencia y estamos mirando que el Padre es santo 3 veces y los seguidores de Dios son santos 3 veces. Pero ahorita la tradición, ¿cuál es? Dios es santo, mi Dios es perfecto, mi Dios todo lo puede. Yo soy pecador, soy imperfecto y pues no puedo todo. Entonces, si te das cuenta de la forma de vida contraria, ¿cómo es que el cristianismo está tan alejado de la verdad? Mientras lo defiendan, y todos los que lo defiendan, lo que están defendiendo es su propio pecado. No están defendiendo la fe, aunque muchos dicen contiende ardientemente por la fe. No están defendiendo la fe genuina, están defendiendo su fe sucia, su fe contraria a Dios, es lo que están defendiendo. Entonces, por esa razón, como discípulos fuimos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo, porque hablamos del santo, porque predicamos a otros del santo, porque somos testimonio de que Dios existe en esta tierra y el testimonio tiene que ser congruente porque Jesús dijo que como el Padre es, así es Él. Entonces mi Padre y yo somos uno y los judíos se enojaron porque se hacía igual a Dios, porque ese es exactamente lo que somos llamados a hacer. Aunque la gente se enoje, aunque el sistema religioso se enoje, somos llamados a ser igualitos que Dios porque Él nos hizo de esa misma manera por medio de la sangre del Cordero. ¿Sí? ¿Por qué? Claramente. Porque ofrecemos las ofrendas. Porque, por ejemplo, en este caso, porque nosotros somos los que alabamos a Dios. Porque nosotros somos los que oramos a Dios. ¿Sí? Porque nosotros somos los que tenemos acceso hasta el trono de gracia para hallar ayuda para el oportuno socorro. Porque nosotros somos los que ofrecemos el pan de Dios. Nosotros somos los que predicamos. ¿Cómo se ve a un predicador que predique santidad y sea pecador al mismo tiempo? ¿Sí? Por eso nadie les cree hoy en día, por causa de su propia maldad. Porque no predican el evangelio de Dios, sino simplemente predican su conocimiento y a sí mismos se hacen a sí mismos porque son pecadores, se consideran a sí mismos pecadores. Entonces un pecador, un esclavo del pecado está hablando de un Dios libertador, el cual ni siquiera a él mismo ha libertado. ¿Sí? Entonces los predicadores dan testimonio que el Dios que predican ni siquiera ellos mismos creen, porque ese Dios que le predican, el Dios sanador, el Dios libertador, no los ha libertado del pecado, siguen siendo esclavos de la maldad. No los ha libertado. Sin embargo, son predicadores. Y para vergüenza de los predicadores lo digo, porque el mandamiento es sed santos. Ni un predicador debería de ser pagano, pecador. Todos los predicadores, en general, al momento en que empiezan a hablar, a ofrecer el pan santo de Dios, es porque están siendo santos. De esa manera. Si no, no lo son. Y la costumbre según el cristianismo es esa. Los mismos predicadores siempre se hacen a sí mismos pecadores porque son pecadores. Y la tradición, todos tenemos que ser pecadores y tenemos que confesarnos pecadores porque pues es lo que somos. Simplemente están engañados y están dando testimonio que Dios no los ha libertado. Esa es la realidad. Dios no los ha libertado porque son incrédulos. Entonces tenemos mensajeros corruptos hablando de un Dios santo. Mensajeros impíos, esclavos de la maldad, hablando de un Dios que liberta del pecado. Y ese es el evangelio. Un pueblo hundido en el fango que predica de un Dios que los ayuda en sus debilidades y que mientras están en el fango aún así los socorre. Es un evangelio totalmente corrupto. No hay congruencia. Dios es santo y ¡pum! Llega con los hombres y se acabó porque los hombres son pecadores. Tendría que ser Dios es santo y el evangelio por el Espíritu Santo fluye en un hombre santo y llega a los oídos de personas a las cuales al escuchar y creer van a ser santificadas también. En lugar de Dios santo y el predicador corrupto pues da corrupción al pueblo.
Entonces, entiendan esto, y esto no es únicamente para los predicadores, sino porque nosotros somos la justicia de Dios. Vean cómo está la justicia de Dios hoy en día. Entonces, tú tienes que tener bien claro, pueblo, que al ser tú la justicia de Dios, eso significa que toda tu forma de conducta allá afuera, como discípulo, tú no te estás representando a ti solo. Tú eres representante de Dios. Y la justicia de Dios es la que tiene que estar manifiesta en toda tu forma de conducta, en cada una de las diferentes situaciones hacia afuera. La rectitud, la pureza y la justicia en la cual se camina cuando andas allá haciendo tus actividades diarias. Porque Dios no únicamente te puso como justicia de Dios cuando estás en lo que ustedes llaman iglesia. Sí, nosotros somos justicia de Dios y es la congruencia. Soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios aquí y en cualquier lugar que esté, después que salga de aquí, cualquier lugar que vaya, cualquier cosa que haga, soy la justicia de Dios. Entonces es bien importante eso y que lo tienen que ver con todo su corazón, toda su mente, toda su alma y todas sus fuerzas, no nada más así de labios. Así que, pueblo, santo serás a tu Dios. Aquí nada de que va a ser santo para tu predicador, no va a ser santo para que la gente te vea. No, vas a ser santo para tu Dios y a Dios le gustan las cosas bien hechas y de corazón. Nada de ahí como andan los cristianos, es para Dios. Es para Dios y a Él le ofrecen cualquier mugrero. ¿Sí? Entonces eso es para todo el pueblo porque nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y nuestro sacerdote es conocido como Rey de Justicia y Rey de Paz. Estamos y vienen las reglas para los sacerdotes. Y aquí van a caer cabezas, pero quiero que entiendan esto. El enredo que tú tengas en tu vida, ese enredo tú lo creaste. No se creó solo. Los hombres tienen la tendencia de justificarse a sí mismos por las cosas que les pasan allá afuera o las cosas que hacen, cuando todo lo que le viene a un hombre es la consecuencia de su propia maldad o el resultado, el fruto de su justicia y su fe. ¿Nos entendemos? Por lo tanto, mírenla con atención, versículo 7. Es para sacerdotes y la forma de conducta de los sacerdotes. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Fíjense hasta dónde llega la disciplina en cuanto a la santidad de los sacerdotes. Otra vez, ya ahorita, como estén, porque no vayan a querer quebrantar mandamientos para querer cumplir con ese, ya caminaron. Eso es como cuando yo me topé por primera vez en la escritura los 144,000 y ya estaba bien gustoso porque pensaba que me iba a tocar hasta que me sentí descalificado porque decía que no se habían contaminado con mujer. Ya ni qué hacer. Así es lo mismo aquí. Lo hecho, pecho y arreglen su vida para adelante y vivan conforme en santidad. El asunto es, con mujer ramera, un sacerdote no se casará con mujer adúltera, ramera, desenfrenada, una mujer, si conocen esas mujeres que andan de casa en casa, que no tienen control, que salen a la calle, que andan como machos sin dueño, dicen en el rancho. O sea, simplemente no son mujeres sensatas ni castas, simplemente quieren andar recorriendo, como el diablo, recorriendo el mundo, ¿sí? Con ese tipo de mujeres, eso se refiere con mujer ramera, porque es muy fácil de contaminarse con cualquier cosa. Una mujer que no es sabia para hablar, que no es sensata para hablar, simplemente en cualquier forma de fornicación que se entregue. Ramera es por un precio, normalmente por deleite. Entonces, por eso habla con mujer ramera, no deben de casarse, ni con mujer infame. Una mujer contaminada, ¿sí? Mala, muerta. Esto es lo que
Hoy en día quieren, así que de repente como imponer como en yugo desigual el no casarse con un muerto. Cuando me refiero a muerto, es una persona que no ha nacido del Espíritu, ¿sí? Entonces, prácticamente un sacerdote tiene que casarse con una mujer nacida del Espíritu. Ahorita como están las cosas tan enredadas, ese mandamiento está quebrantado. Los predicadores, imagínate los predicadores, montones de predicadores tienen mujeres, y les va a doler, pero mujeres rameras. ¿Por qué? Porque no son sabias para hablar. Les gusta andar de casa en casa con la excusa de que andan ayudando a las personas. Muy rápidas con la lengua, ¿sí? Chismosas, entrometidas en la vida de los demás, ¿sí? Difamadoras, orgullosas, soberbias, insensatas, gobernadas por el espíritu de Jezabel, no únicamente dentro de la vanidad, sino también por el matriarcado. Eso es, y de hecho son las mujeres las cuales en estos tiempos gobiernan lo que llaman las iglesias, ¿sí? Por eso es que una mujer así siempre va a estar buscando ser la cabeza, siempre va a estar buscando tener la última decisión, siempre va a estar buscando que se haga su voluntad y va a usar por medio de diferentes métodos, chantajes emocionales, físicos, en fin, diferentes métodos para alcanzar lo que quiere y le den lo que quiere. Estas mujeres son muy peligrosas. Desafortunadamente, están gobernando el pueblo. Discípulas, en este caso, aprendan a ser mujeres sujetas a Dios, santas, sumisas a Dios y sujetas a sus maridos, con lengua controlada, no entregadas a las vanidades, a ninguna forma de vanidad, contentas con lo que Dios les ha dado y dedicadas a su marido y a sus hijos. Y sobre todo, antes que eso, a la santidad. Y sobre todo, lengua bien controlada. ¿Nos vemos? Porque este tipo de mujeres aquí es similar, por ejemplo, cuando Eva, en lugar de estar con su marido, andaba vagando allá y se topó con el árbol de la ciencia del bien y del mal. La mujer sujeta a su marido significa que donde está el marido tiene que estar la mujer, para que de esa manera esté bajo la protección del marido. Si nos entendemos, son mujeres como discípulas, lo que hayan vivido para atrás, no se los voy a echar en cara, no les voy a decir nada, ya pasó. Estoy hablando de su conducta para adelante. ¿Sí? De aquí para adelante. Para atrás ya se fue. Ya no, los pecados cometidos ya se cometieron, pero sí pueden ser mujeres muy prudentes, muy castas, muy puras, en santidad y pureza en frente de Dios, de aquí para adelante. ¿Sí? Para que Dios pueda usarlas de la manera correcta. El error con las mujeres siempre están buscando el propósito de Dios, cuando lo primero que tienen que hacer es aprender. El propósito de Dios es que se sujeten a su marido, que sean puras, que tengan un espíritu afable, que busquen la hermosura de un espíritu afable, ¿sí? Y no hermosuras externas, que sean mujeres como Proverbios 31, de esa manera, ¿sí? El sacerdote, ya hablaremos si nos tocan los mandamientos en cuanto a ello, pero ahorita la restricción para el sacerdote, si hay sacerdotes solteros que realmente sean sacerdotes, que estén consagrados, como dice el versículo 6, santos a Dios, entonces el consejo es casarse con una mujer santa a Dios. Y como dice aquí, no ramera, no infame, ni con mujer repudiada, no pueden agarrar a mujer divorciada, ¿sí? De su marido, porque él es sacerdote santo a su Dios. O sea, en los días antiguos el Señor estaba buscando que, en cuanto al sacerdocio se refiere, tendría que ser perfecto en toda la extensión, porque eran representantes del Altísimo. Hoy en día, los predicadores agarran a una mujer divorciada de 1, 2 o 3 y ahí la tienen. Se juntan con mujeres y cuando son repudiadas normalmente no por buenas. Por algo las repudian, ¿sí? Al ser repudiadas llega otro hombre, ahorita hablando de los días modernos, las rebeldías modernas de estos días,
están casados, se divorcian, se casan con otra, luego se divorcian, se casan con otra, y luego sienten, yo como que siento que Dios me está llamando al ministerio. Imagínate qué testimonio da un predicador que se casó 2, 3 veces. ¿Quién le va a creer? O que la esposa fue la repudiada y ahora está casada con y tiene ministerio. ¿Qué testimonio da de santidad? O sea, ¿cómo van a poder decirle a la gente, mira, Dios restaura matrimonios? Oh sí, ¿por qué no restauró los tuyos? Dios puede hacer que las cosas cambien, sí, como los cristianos dicen, esperando que Dios haga todo y lo único que hacen es pecar contra Dios y esperando que mientras están pecando contra Dios, Dios les resuelva sus vidas. ¿Sí nos vemos? O sea, como discípulos, es bien importante que realmente se hubiesen concentrado y aquí en esta tierra por causa de la inmoralidad sexual tan grande que hay, estos requisitos no están siendo cumplidos. La mayoría de los hombres y mujeres casados 1, 2, 3 veces, 4, he escuchado de algunos hasta 5 veces, ya otro poco y se la matan a la sulamita, a la samaritana, perdón. Y luego sí, andan acá, bien felices, predicando el evangelio de Dios. Dios es bueno, hermano. Sí, pero no están viviendo conforme a la verdad. Dios nunca planeó que los hombres se casaran, se divorciaran, hicieron un revoltijo en forma de vida, casándose y divorciándose y casándose con otros. Es exactamente las cosas que en los días de Noé estaban sucediendo, son las mismas cosas que hoy en día están sucediendo y lo que es peor, si sucedieran en el mundo, pues no les diría nada, porque pues andan alejados de Dios, pero que estén sucediendo todas estas cosas acá dentro de los que se llaman iglesia, y ¿qué testimonio dan? El nombre de Dios es profanado, porque los mismos que están sirviendo a Dios son los mismos divorciados, casados, recasados, divorciados, redivorciados de nuevo, vueltos a casar, y luego dicen predicando de la santidad del santo, cuando sus caminos realmente son malos. O sea, ¿qué testimonio hay ahí? ¿Nos vemos? Pero bueno. Así que con mujer ramera o infame no se casarán. Esto es para los solteros, porque ya los casados ya están casados, ya no pueden hacer nada. Ya pecaron para divorciarse, ya se pecaron para volverse a casar, luego pecaron para volverse a divorciar, luego pecaron otra vez para volverse a casar, ya tienen su trasero bien revolcado. Y eso es, no, es que mi cónyuge, no. Si tuviste un cónyuge malo que te dejó, pudiste haberte quedado sin casar. Hay una señora ahí atrás en la escritura, creo que vivió con su marido 7 años, si no mal recuerdo, y se consagró a Dios y ir para adelante. No buscó marido más. ¿Por qué es que hoy en día se divorcian tantito y luego se vuelven a casar? Eso da un testimonio de un corazón malo. Porque está escrito, hay unos que son eunucos por Dios, hay otros que fueron eunucos hechos por los hombres, y hay otros que son eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por amor a Dios. Hoy en día se casan, no están felices, se divorcian mientras siguen a Dios. Se divorcian y luego se vuelven a casar. Si realmente hubieran querido, vamos a decir que me tocó un marido malo, me dejó o la dejé o lo que sea, ya no me vuelvo a casar. Pero no, se sigue la maldad. Entonces, lo que yo quiero que entiendan y vean es que el matrimonio es una vez y para siempre, para los discípulos. Claramente les fue dicho, no hagan las cosas cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no hagas conforme las cosas que tú ves que están haciendo aquellos que habitan esa tierra. Y hoy en día, las cosas que el mundo hace son específicamente las cosas que los cristianos andan haciendo y luego dicen que están siguiendo a Dios. Por eso me los agarro siempre de ejemplo. ¿Sí? Mujer ramera o infame, no, ni mujer repudiada tampoco. ¿Por qué? Porque son santos a Dios. ¿Sí? Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios. Le santificarás. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo que os santifico. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo? A los sacerdotes tienen que ser santificados, porque el pan de Dios ofrecen.
Todo sacerdote, todo predicador, apóstol, profeta, evangelista, maestro, que dé palabra o cualquier persona en general, en este caso, en estos días nosotros somos, en sí todos somos real sacerdocio. Todas esas reglas aplican. Entonces, haz de cuenta que Dios está buscando un pueblo totalmente santo y mira, fíjate ahorita la condición del pueblo que se llama pueblo de Dios. No le cae ni a los talones a la forma de vida del pueblo santo de Dios, porque de acuerdo con la escritura, ya después de nacidos de Jesús, nosotros somos real sacerdocio, ¿sí? No cualquier sacerdocio, no, sacerdocio, ni siquiera el levítico, no nos queda nada, sino el real sacerdocio. Si ese sacerdocio que te estoy leyendo ahorita era la conducta para los sacerdotes levíticos, o levitas, ahora, ¿cuánto más la conducta para los del real sacerdocio? Los nacidos del Espíritu. O sea, los nacidos del Espíritu somos llamados a ser ejemplo en toda la forma de vida, en toda la extensión, padres perfectos, maridos perfectos, esposos perfectos, esposas perfectas, trabajadores perfectos, pastores perfectos, evangelistas perfectos, apóstoles perfectos, maestros perfectos y profetas perfectos, perfectos en toda la extensión, porque somos representantes, somos los que ofrecemos el pan diario a Dios, por así decirlo, al predicarle a la gente todo el tiempo. So, tiene que ser una conducta bien recta, bien estricta, bien pura en toda la extensión de la palabra y no como ahorita se tiene, una basura por evangelio que se tiene hoy en día en la tierra, ¿sí? Y no es que el evangelio sea basura, el evangelio que tienen es basura porque es un evangelio corrupto, un evangelio donde la maldad reina y gobierna y la gente, nada más somos débiles. Bien entregados, no les cae bien un pleitecito con su esposa o lo que sea, ya se divorcian. Y al rato, ya encontraron otra. Es que la que tenía no era la que Dios tenía para mí, pero esta sí es. Sí, como anda bien carnalote, cree que esa es la que Dios tiene para él. Pero de acuerdo a la instrucción, si a los levitas no les permitía casarse con mujer ramera, infame o con mujer repudiada, ¿tú consideras que a los hijos de Dios sí pueden hacer eso? Así que santos serán, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo. Yo soy quien os santifico. Fíjate, versículo 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Vamos a ver quién decide seguir a Dios o quién no. Pero de que se purifica el pueblo, se purifica. O se queda vacío el reino, o se llena de gente pura. Así que, por eso instruyan bien a sus hijas y no las instruyan a fornicar. ¿Sí? Porque si tú las instruyes a fornicar, haz de cuenta que estás mandando a tu hija a quemarla en el fuego. Como habíamos hablado el otro día, hacerla pasar por el fuego a Moloch, deshonrarla. ¿Sí? Por eso instruyanlas bien. Si tu hija decide portarse mal o fornicar o contaminarse o pecar en cualquier manera después de que tú le hayas enseñado, ella es culpable por su propia cabeza, la sangre de su propia cabeza es sobre ella, pero tú vas a tener tus manos limpias porque la instruiste en santidad y justicia. No le toleraste el pecado, no le promoviste pecado y la reprendiste en todo tiempo, la instruiste en justicia. Versículo 10, el sumo sacerdote de entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¿Sí nos vemos? Entonces el sumo sacerdote, el ungido, ¿quién es ungido? Hoy en día la raza anda bien picuda con los ungidos, los predicadores se creen ungidos. Ungido es aquel que nació del Espíritu y que el Espíritu Santo permanece en él. Ese es un ungido. Una persona de cualquiera de que se llame a sí mismo de los 5 ministerios o cualquier persona oveja, vamos a ponerle así, que diga que está ungido,
pero que anda quebrantando los mandamientos de Dios, no está ungido. Ungido es el que tiene al Espíritu Santo de Dios en él, y el Espíritu Santo de Dios en él permanece. ¿Sí? Permanece. Ese es ungido. Si el Espíritu Santo no permanece, no es ungido. Lo ungió, pero aborreció la unción. Despreció la mesa de Dios y fue y comió de la mesa del diablo. Despreció la fuente de vida y fue y se cavó para sí mismo cisternas. ¿Nos entendemos? Ese es un ungido. Que quede claro, acá en la tierra lo pueden ungir los pastores, la raza puede derramar aceite y todo, pero si el Espíritu Santo no ha venido sobre esta persona, no está ungido. ¿Sí? Por eso, Cristo significa ungido. ¿Sí? Literal, todos los que siguen a Jesús deberían estar ungidos, pero con la maldad que andan practicando, no están ungidos. Son más bien sinagoga de Satanás. ¿Sí? Es lo que son. ¿Por qué? Porque no están viviendo en el Espíritu y para el Espíritu. Están haciendo lo malo. Y claro está escrito que el que hace lo malo es del diablo, o el que peca es del diablo. ¿Sí? Y en las congregaciones modernas, lo que habita mucho es el pecado. Son congregaciones de Satanás, no de Dios. ¿Por qué digo esto? Por su propia forma de conducta, como está escrito, por sus obras los juzgaré. El que peca es del diablo, el que no peca es de Dios. Esa es la ley, no la establecí yo. Cada uno, ahora sí como dice en el rancho, el que esté pecando, le cayó. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos, como dijo el Señor. Ve pues de dónde has caído y regresa a tu primer amor. Porque hoy por hoy todavía sale el sol. Eso significa todavía hay salvación. Así es que consagrados al Señor para llevar las vestiduras. ¿Sí? ¿Cuáles vestiduras? Las vestiduras de lino fino resplandeciente, blanco. Pueblo, es un privilegio, un honor, gracia inmerecida, que siendo pecadores, inmundos, malos de corazón, el Eterno, porque es bueno, haya decidido darnos vestimentas de lino fino, blanco y resplandeciente. O sea, es algo serio, man. ¿Sí? Él teniendo sus vestimentas, agarra a un hombre de lodo cenagoso, del cual le da la misericordia, lo saca del lodo, lo santifica por la sangre del Cordero, y luego le da sus vestimentas de lino fino, sino antes darle el Espíritu Santo. ¿Sí? Para que este sacerdote realmente sea un verdadero hijo de Dios, agradecido hasta el tope por haberle dado misericordia cuando no la merecía. Es un grande privilegio. No es cualquier cosa. ¿Sí? No todos tienen el privilegio de vestirse de ropas de lino fino, blanco, resplandeciente. En otras palabras, a nosotros se nos dio el privilegio de ser hacedores de justicia. Eso es lo que las ropas de lino fino, blanco, resplandeciente significa. No todos de afuera pueden practicar la justicia que tú puedes practicar como hijo de Dios. Y allá, aunque quieran, no pueden, sino a los que Dios les dio de su espíritu, esos son los únicos que pueden vivir en perfecta santidad. No esperes que todo mundo allá afuera, los cristianos en general, vivan en santidad, porque muchos no han nacido. Son engañados con la oración de fe y eso, pero no han nacido. Pero el hecho de que Dios te haya concedido, siendo inmundo, pecadores, que Dios haya concedido, vestirte de ropa de lino fino. En otras palabras, ser templo y morada del Espíritu Santo y hacer justicia de Dios en la tierra. Eso es para brincar en una sola patita y estar bien felices y bien santificados en toda su forma de conducta, en todo, viviendo únicamente en y por el Espíritu. O sea, lo que hace el agradecimiento.
Por eso dice, para llevar las vestiduras no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¿Sí? Descubrir su cabeza. Eso es como no descubrir su cabeza ni rasgar sus vestidos. Es como han tenido experiencias donde es muy típico en el cristianismo. Espero que como discípulos ya no. Como ganas de tirar los guantes, como dejar caer la bandera, la forma mexicana de explicarlo, como rasgarse los vestidos es como, has visto como estás haciendo lo bueno y lo haces tanto y tanto y luego te cansas y como que, ya mejor ya no voy a hacer lo bueno. Entonces, eso es cuando tú mencionas esas palabras. Eso es rasgar tu vestimenta de lino fino. Es como quererte quitar la santidad de ti, como quererte, ¿sabes? Ya no voy a hacer lo bueno, me voy a quitar esta ropa si voy a hacer lo malo como cualquier inconverso. O sea, en otras palabras, los sacerdotes de Dios no van a tener desánimo, ni van a renunciar a la santidad, ni van a tener deseos. Por eso les había dicho antes que el desánimo es un horrible pecado. Porque el desánimo únicamente le viene a los pecadores. Los que pecan por eso es que son desanimados, porque mientras están pecando, están esperando resultados diferentes y lo que les viene son los resultados de su siembra. Están haciendo mal y luego quieren que les venga bien. Las expectativas de la cosecha es alta y luego cosechan elotes vanos, fruto vano. Y se desaniman porque en su mundo están echándole todos los kilos, le están poniendo todo el corazón y luego para simplemente mirar una cosecha vacía. O sea, por eso es que los sacerdotes de hoy en día o los cristianos en general están todo el tiempo muy desanimados y ahí tienen que venir los animadores que andan por ahí en las calles y les traen. El mundo tiene que venir a animar a los sacerdotes a seguir el camino de Dios. Ya mero. Cuando el mundo los anima, por eso es que ahora ya dejaron a Dios y se fueron tras las cosas de la tierra, el éxito, la fama y cosas así. Hoy en día las personas se consideran bendecidas a sí mismas porque están en un lugar de eminencia o están siendo en un evento considerado famoso. Nos vemos, así es que no descubrirán su cabeza, en otras palabras, no le aflojarán. No se van a quitar la idea, no van a tener dobles pensamientos, no van a ser inconstantes, no van a estar así como, a ver, ¿le sigo o no le sigo? ¿Qué hago aquí? Ay, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Le sigo o no le sigo? ¿Qué crees que Dios te va a decir? No le sigas, hijo mío, vete al pecado. No te va a decir eso. Y normalmente Dios no contesta a los corazones así de pusilánimes. ¿Por qué? Porque es corazón pusilánime. ¿Quieres ir? Ahí está, vete. ¿Sí? Que quede claro, nada de rasgar vestidos, por favor, como discípulos. Aquí no, ese asunto no es de aquí, porque escrito está, nosotros no somos de los que retrocedemos. Espero que como hijos de Dios no anden ahí con sus ideas de andar queriendo retroceder, porque todavía tienen expectativas terrenales de buenos tratos de los humanos, como si los humanos fueran a tratarte bien. Los humanos no pueden tratarte bien porque son terrenales. Entonces no tienes que estar esperando buenos tratos, no tienes que estar esperando cosechas terrenales, no tienes que estar esperando nada terrenal, porque claramente está que de Dios viene mi ayuda y mi socorro en todo lo que necesite. ¿Sí? Así es que pónganse firmes al respecto y no anden cavilando en dos caminos, no anden teniendo dos pensamientos. Judas los describe como nubes sin agua, árboles otoñales, 2 veces muertos. Ustedes quieren ser eso y llamarse después a sí mismos cristianos o hijos de Dios, háganlo. Pero quiero que sepan que están quebrantando el mandamiento. Todo aquel que se desanima, todo aquel que quiere dejar de hacer lo bueno, está quebrantando el mandamiento de Levíticos 21:10. ¿Claros? Espero que muy claros. Aquí, en este camino, no es para cobardes, porque los cobardes tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los incrédulos tienen su parte. Aquí esto es para valientes. ¿Valientes en qué manera?
este tipo de valor. Yo voy a ir para adelante, voy a hacer lo bueno, no voy a renunciar a Dios, voy a aferrarme a Dios con todo mi corazón, toda mi mente, toda mi alma. No voy a hacer únicamente justicia. Llueva o truene, voy a hacer justicia. Ese tipo de valientes que están dispuestos a todo lo que tengan que hacer, pero no van a pecar. Esos valientes, así valientes. No valientes bravucones que andan allá peleando con las personas en cuanto a doctrinas, no valientes que se andan agarrando golpes con otros en la calle. No, esos no son valientes que se andan matándonos a otros, no son valientes, esos son cobardes, son pecadores. Los verdaderos valientes, por eso dice que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque los violentos agarran la justicia, le entran a la justicia y se aferran a la justicia, punto. Como hijo de Dios, como sacerdote de Dios, lo único que voy a hacer y va a salir de mí es santidad y es justicia, nada más. Y si eso me cuesta la vida antes de pecar, pues en lugar de pecar, perdón, máteme. De esa manera. ¿No hizo eso el maestro? Esteban, Pedro, Pablo, no entregaron sus vidas por amor a aquel que los había redimido. Tenemos ejemplo, ya no únicamente del maestro, sino de los primeros discípulos que entregaron sus vidas. Hoy en día, un montón de gente cobarde, incrédula y perversa que anda quebrantando los mandamientos de Dios y luego dicen que andan arrebatando el reino de los cielos, pecando con cualquier cosa insignificante y se llaman a sí mismos valientes o guerreros, como dicen hoy. Eso no es ser un guerrero. Eso no es ser valiente. Un valiente realmente mantiene su fe. Esto es lo mío, esto es lo que yo soy, es lo que voy a hacer. Y voy a tener el resultado de lo que he creído, de lo que Dios me ha dado. No voy a andar ahí cavilando en dos pensamientos. Ay, pues tú no quieres sanarme, tú no quieres curarme, tú no quieres protegerme, tú no quieres proveerme, tú no quieres librarme. O echando la culpa a Dios de su propia incredulidad. Gente incrédula y perversa. Como discípulos, no. Vas a creer. Si no quieres creer, está bien, no creas. Pero eso está dando ya testimonio de tu maldad. Recuerden, los incrédulos no entran al reino de los cielos. Y la raza piensa que porque andan acá con su Biblia bajo el brazo y gloria a Dios, aleluya, o asisten a alguna congregación por ahí, ya son creyentes. Esos no son creyentes. Como dicen los cristianos, son simpatizantes. Una persona que cree tiene el fruto de su fe. Santiago lo dijo de esta manera: muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. En las obras se mira quién tiene fe. En el fruto se mira la fe del que creyó. Nada de ahí con la fe vana de hoy en día, nada. No, estamos hablando de la fe real que tiene frutos. Y si tu fe no tiene frutos, tu fe está muerta. ¿Nos entendemos? Así que no se anden engañando diciendo que creen cuando no están teniendo los resultados de su fe practicada. Lo que tú creas, tienes que tener el resultado. No es un asunto nada más así que digas, yo tengo fe, pero es que no es la voluntad de Dios tener esto. No tienes fe. Y si no fue la voluntad de Dios, ¿por qué pides cosas que no son conforme a la voluntad de Dios? Eso da testimonio que tu corazón y el de Dios no son el mismo. Tumbando así la famosa excusa, para no mostrar su incredulidad, mejor dicen, es que no era la voluntad de Dios. No, eres incrédulo. O no estás añadido con Dios, siendo uno. Por lo tanto, ahí se muestra el resultado de que realmente no se está viviendo en fe. Así que firmes, pueblo, como discípulos. Versículo 11, ni entrará donde hay alguna persona muerta, ni por padre, ni por su madre se contaminará. Nos vemos. No se va a contaminar por nada. Por nadie. Hoy en día se cometen muchos pecados por causa de la gente, para cubrir las espaldas, para protegerlos, para que su reputación no se dañe, para hacerles un favor,
en diferentes maneras se andan quebrantando los mandamientos, los hombres se andan contaminando. El mandamiento es claro, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se va a contaminar, en nada. ¿Sí? Versículo 12, ni saldrá del santuario. Uy. Ni saldrá del santuario. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que vas a estar en la santidad, como dicen los güeros, forever and ever. Amén. ¿Sí? No saldrá de su santuario, ni profanará el santuario de Dios, porque la congregación, por el aceite de la unción de su Dios, está sobre él. Yo soy. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario. ¿Qué es el santuario, pueblo? Es estar consagrado. Yo estoy consagrado y me quedo consagrado. Si yo voy y peco, profané mi santuario, profané mi consagración. ¿Sí están viendo la santidad que Dios está pidiendo? Esta santidad le estaba pidiendo a los levíticos allá atrás, hace muchos años atrás. Ahora, ¿cuánto más nosotros, si ellos para entrar al lugar santísimo tenían que estar en total perfección, ahora mucho más nosotros que tenemos entrada hasta el trono de gracia, a postrarnos enfrente del gran trono blanco? Ya, pueblo, aconsejo que te santifiques. Y de verdad, no andes ahí con tus paganerías cristianas y todo eso. Y como les he dicho antes, ya para ahorita ya tienen que estar viendo la maldad del cristianismo en sí, porque es enorme. Uy, cristianismo es enorme, muy malo. Entonces, la ley, el mandamiento dice, no saldrás del santuario. En otras palabras, no vas a dejar de consagrarte. ¿Por qué? Porque la consagración por el aceite de la unción está sobre él. En otras palabras, porque fuiste sellado con el espíritu de santidad, por esta razón no puedes. Si ven, el espíritu de santidad no nos es dado nada más como una medallita de oro, como en los días católicos traían a los ídolos que se ponían en el pecho. El Espíritu Santo es el espíritu de santidad, el cual fue puesto en nuestros templos para vivir en perfecta santidad. Por cuanto la unción del Santo está en nosotros, no podemos ir afuera a andar haciendo ninguna forma de maldad. O sea, en otras palabras, nosotros fuimos llamados a vivir en tal santidad todo el día, todos los días, cada segundo del día y de la noche. Porque la instrucción es clara, ni saldrá del santuario. No sales del santuario, no profanas el santuario. ¿Por qué? Porque la unción, porque el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy. ¿Quién está sobre nosotros? Yo soy. ¿Todavía quieren seguir a Dios? Pues vayan sabiendo que a Dios se le es santo con todo el corazón, con toda la mente, toda el alma, todas las fuerzas y sin contaminarte, porque la instrucción es bien clara. No saldrá del santuario. ¿Eso qué significa? Pues gracias a Dios ahora nuestro santuario no es un santuario físico como en aquellos días que había que estar metido ahí. No. Ahora lo nuestro, este es nuestro templo santificado por el Espíritu Santo de Dios, el cual habita en nosotros. Podemos andar en la tierra y vivir en total santidad. Siempre santo, siempre un solo propósito, santidad, nada más. Pureza, o sea, bien en la mente y en el corazón bien establecido, no, santidad. ¿Sí? De esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el aceite de la unción está sobre mí, porque el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces el Espíritu del Señor está sobre mí y en realidad esto es lo que me ha hecho, ¿sí?
Todos los nacidos del Espíritu, todos los que recibimos el Espíritu de Dios, a los cuales se nos concedió el privilegio de nacer del Espíritu Santo, porque esto viene de Dios. Por eso digo, considérense privilegiados y al mismo tiempo recuerden que al que mucho se le da, mucho se le pide. ¿Sí? Al darte el Espíritu Santo de Dios, ese es el asunto más grande en cuanto a caminar se refiere en santidad. ¿Por qué voy a caminar en santidad? Porque soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Versículo 13. Tomará por esposa a una mujer virgen. ¿Ven? Para los no casados, por favor, sean delicados en esa área. Muy delicados. ¿Sí? No se dejen llevar por la carne y maten la carne antes de elegir mujer. Crucifiquen la carne antes de elegir mujer, porque si no crucifican la carne y se van a buscar una mujer, van a agarrar lo que en la carne primero les provea. Así que crucifiquen la carne y pidan que Dios les dé la mujer y Él mismo los va a instruir dónde está. 14. No tomará viuda. Así es que si estos requisitos no son cumplidos, ¿por qué tiene que ser otra vez este? Porque somos representantes de Dios. Porque tiene que haber orden. Y ahora, esto es bien importante. No, es que Dios me llamó, pero yo ya hice todo este tipo de males y Dios me llamó. No. Es que Dios, cuando tiene un propósito contigo para ser sacerdote, te va a guardar todo el camino hasta que llegues a Él. Para que cumplas con los requisitos. Si tú tienes un llamado para ser sacerdote conforme es la voluntad de Dios, lo que te estoy leyendo en esta tierra, te va a guardar todo el camino, desde tu niñez, desde que naces, hasta el día que te cases y te va a proveer una mujer virgen. Porque esto no es asunto de los hombres, esto es asunto de Dios. Los hombres no eligen a sacerdotes. Ningún hombre debería de andar eligiendo sacerdotes. Los que hoy en día eligen sacerdotes o de repente, pues yo soñé que soy pastor, a mí se me hace que voy a ser pastor. La gente me dice que como que me miro como pastor. No son llamados por Dios. Porque cuando Dios llama, Él, literal, Él mismo te llama. ¿Nos entendemos? Hay mucha gente ejerciendo que no fue llamada por Dios, no fue puesta por Dios, pero andan ahí en el rollo, pero pues no andan en nada porque mientras no vivan en santidad, los hombres pueden hacerse a sí mismos pastores, apóstoles, profetas, pueden hacerse iglesias a sí mismos, pero el Espíritu de Dios no está ahí. O sea, no porque un hombre predique ya tiene el Espíritu de Dios, no. Dios elige a quien darle su Espíritu, a los que creen, ¿sí? A los que han sido llamados conforme su propósito. Hay un montón de raza en lo que se llama evangelio hoy en día, pero muchos no están en él, no son de él. Simplemente predican porque estudiaron, porque los pusieron. Hoy en día, de hecho, los pastorados son hereditarios nada más así, porque se murió, pues que le siga a mi hijo. Si Dios elige a un hijo de un predicador, Dios mismo tiene que elegir a ese hijo. No es por, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. Lo usan los japoneses o los chinos, ¿no? Dinastías. Ya es la dinastía de los fulanos predicadores. Dios tiene que llamar. Si Dios llama a un padre y el padre tiene un hijo, hablando de un papá que tiene un hijo, el hijo tiene que ser llamado conforme a la voluntad de Dios y muchas veces y mejor desde antes del nacimiento. Esas son cosas ya de Dios y Él. Dios va eligiendo a cada uno. A los que les concedió nacer del Espíritu, ahora apéguense. En la condición ahorita que están, pues mínimo vivan en santidad para que, y si digan, ¿sabes qué? Pues, ¿y qué pasó atrás? Bueno, no conocía a Dios, pero ahora lo conozco y vivo conforme a su voluntad. Tal vez no me toca el sacerdocio, pero estoy dentro del paquete. Gracias a Dios que el Espíritu Santo hoy en día no únicamente es derramado a ciertas personas, sino que está para todos. Y esto es lo más rico, que por el hecho de que son ungidos con el Espíritu Santo de Dios, allí son hechos real sacerdocio. ¿Sí nos entendemos? Pero va a haber personas que son llamadas al real sacerdocio para ser
alguno de los 5 ministerios, y otros que son hechos real sacerdocio para salvación. Versículo 14, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer, una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo soy el que los santifico. Y yo soy, habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. ¿Sí ven esta ley? Este mandamiento, esta instrucción. Otra vez, aparece por segunda vez, no viuda, no repudiada, ni infame, ni ramera, tiene que ser virgen. Es importante que, ok, yo entiendo, ya está el enredo para atrás, pero vamos a arreglar las cosas aquí para adelante, ¿no? Que los que de aquí para adelante se vayan casando, eduquen a sus hijos, a sus hijas, a que se mantengan vírgenes hasta el día de su matrimonio y que no se anden profanando allá afuera. Hoy en día es bien horrible cómo los hijos de los que se llaman cristianos andan profanando hacia afuera con la maldad, como cualquier cosa. Yo les digo a mis hijos, no fueron planeados por mí, no fueron planeados por su esposa, pero Dios los planeó y vinieron a esta tierra y Dios les dio esos cuerpos que tienen, pero no se los dio para andar en los vicios, en la inmoralidad sexual, en ningún tipo de cosas. Ustedes van a ver que la gente de afuera es diferente que ustedes y ellos se les es permitido hacer cosas que a ustedes no, pero porque ustedes son real sacerdocio, son pueblo adquirido por Dios, no es cualquier cosa. Son diferente linaje y lógico que van a tener diferente comportamiento, aunque anden entre ellos. No codicien las cosas que ven allá afuera. Si nos vemos, instruyan a sus hijos bien, para que de aquí para adelante tal vez no logremos a leudar a todo el mundo para que vivan en pureza antes del matrimonio, pero mínimo que nuestros hijos y luego nuestros hijos instruyan hacia sus hijos, pero todo esto por amor a Dios, ¿no? Porque saben y entienden, es que eres linaje diferente. ¿Por qué yo no puedo hacer esas cosas que ellos hacen? Tú sí puedes hacer todas esas cosas, pero tú eres de un linaje diferente, tú vienes de arriba, naciste de Dios, Dios te mandó a esta tierra, Dios habló que ibas a venir, Dios dijo que ibas a venir, por lo tanto, vienes de arriba para un propósito diferente del cual ellos tienen. Entonces, que tus hijos entiendan que ellos son de diferente linaje. Aún en las familias de la tierra, la gente se separa por el linaje del apellido o la dinastía que traigan, según, imagínate nosotros cuánto más en el cielo. Eso no, lógico, no nos va a llevar a despreciar, pero no vamos a compartir las mismas cosas que el mundo comparte. Entonces, por eso dice ahí versículo 15, para que no profane su descendencia y sus pueblos, porque yo soy el que os santifico. ¿Sí nos entendemos? Educar bien a los hijos para que los hijos no se profanen con gente que no conoce a Dios. Versículo 17, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Repito, esto es otra vez conforme el Levítico, en cuanto a defectos en aquellos días, mucho más ahora. No podemos acercarnos a Dios, a ofrecer un sacrificio a Dios, nada más porque me dan ganas. O sea, Pablo dijo, listos para toda buena obra. Entonces, siempre santificados, siempre perfectos, para el momento en que nosotros tengamos que orar, el momento que tengamos que ofrecer cualquier cosa a Dios, realmente haya resultado y se pueda entrar hasta el trono de gracia de Dios. ¿Sí nos vemos? Entonces, es bien importante que no haya ningún defecto. Hoy en día la raza se acerca a Dios con unos defectos horribles, man. Lleno de pecados, rencor, resentimientos, maldad en el corazón y se ponen a orar así. Se ponen a ayunar en esa condición, se ponen a alabar a Dios en esa condición. Y está escrito que no puede ser así. No se van a acercar para ofrecer el pan. No pueden predicar con esa condición en el corazón. No pueden predicar
Por eso es que el evangelio está tan torcido, porque la gente imperfecta está predicando el evangelio y un imperfecto siempre te va a torcer el evangelio, porque en las cosas que el imperfecto, la palabra le pegue al imperfecto, la va a torcer para la congregación, para que la congregación no mire su pecado. Por eso es que era importante que los que ofrecen el pan tienen que ser perfectos en todo, para que de esa manera no se refrenen nada a dar el pan y puedan darlo libremente a todos. Lo que hoy en día los pastores, como son imperfectos, no predican al 100 conforme a la voluntad de Dios, porque al predicar, al ser imperfectos, sus imperfecciones son expuestas. Porque la luz es así. La luz expone el pecado de todos, aún de la misma trompeta. El que está siendo vocero, aún de él, la maldad es expuesta. Entonces es bien importante, por eso que como discípulos no tengan defecto, para que de esa forma, cuando ofrezcan el pan vaya completo, pleno. Pero cuando hay defecto, si yo digo mentiras y la gente me mira diciendo mentiras, yo no puedo venir acá y luego me toca predicar, no digas mentiras. Pues como ya me miraron que dije mentiras, entonces no voy a poder predicar abiertamente, no digas mentiras, voy a buscar algo más que predicar excepto de la mentira, porque ellos me miraron que yo dije mentiras. Entonces tengo ese defecto de hablar mentiras y por eso yo no puedo redarguir a los mentirosos. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el primer redarguido y todos aquellos van a ver que yo soy el pecador primero. Allí es donde el evangelio es torcido. Esa es la específica razón por la cual el evangelio en estos días, por medio de los imperfectos predicado, por eso es que están dando un evangelio corrupto, y por eso les gusta tanto el evangelio imperfecto, porque pueden esconder su maldad en las predicaciones diferentes y predicar. A los imperfectos les encanta predicar de la misericordia de Dios, les encanta predicar de la fidelidad de Dios, les encanta predicar del abogado que tenemos, porque pues hoy les encanta predicar de los versículos donde dice que son pecadores, porque por eso les gusta, no hay justo ni siquiera uno, porque un imperfecto que ya sabe que los demás lo ven pecar, entonces viene, no hay justo ni siquiera uno. Por eso es que esos versículos les encantan y los predican tanto, porque simplemente son usados como una excusa para esconder su propia maldad, en lugar de vivir en perfección y redarguir a los que están quebrantando los mandamientos. ¿Sí lo miran? Por eso es tan importante que como discípulos de Dios, como sacerdotes, como ungidos por el Espíritu Santo de Dios, se mantengan perfectos, para que de esa manera tú puedas predicar libremente a cualquier persona contra cualquier tipo de pecado y ninguno pueda levantar el dedo y decirte, tú estás pecado en ese. Sin defecto. O sea, el ser perfectos es una protección para nosotros. Ahí cumplimos el sacar la paja del ojo, ahí cumplimos estar limpios de pecado para poder predicar libremente. Cumplimos también cuando la obediencia es perfecta, estar listos para reprender toda desobediencia. Pero oye, es un imperfecto. El imperfecto, no, primero hay que sacarse la paja del ojo, ¿sí? El que esté libre de pecado que aviente la primera piedra, ¿no? Pues el imperfecto se siente bien tranquilo porque no hay nadie. Entonces vamos a cambiar esas herejías o esas palabras torcidas de la Biblia convertidas en herejía, porque ya están siendo usadas para cubrir la maldad de un predicador o la maldad de los pecadores. Entonces, la palabra no está sirviendo para purificar, está sirviendo para ocultar la maldad. Y esa ya no es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca va a ocultar la maldad de un pecador. La palabra verdadera va a exponer la maldad de un pecador para que éste vea su propia maldad y se arrepiente y se convierta de sus malos caminos. Así que como discípulos, claros en este asunto, no defectos, porque está escrito, hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de Dios. Y si hay defecto, pues que no sirva. ¿Sí? No, simplemente no puede servir. Ese es el mandamiento. Pero hoy en día, como los pastores se han sentado como señores, hacen lo que quieren. No quieren predicar, invitan a uno. Ay, que predique cosas raras, no importa. Luego, ay, qué buen mensaje. Peca, como quiera se sube. Pone a buscar un versículo de la misericordia y predica de la misericordia de Dios para nosotros, los pecadores.
Así que quede claro, no defectos. Está escrito, como está escrito. Si no creen a lo que está escrito, ¿cómo creerán a mis palabras? Porque ningún varón, versículo 18, en el cual haya defecto, se acercará. Fíjate los defectos, no eran cualquier cosa. Varón ciego o cojo. Y todos ya sabemos el significado de los ciegos, ¿verdad? En otras palabras, un sacerdote ciego, como dijo el maestro, un ciego guiando a otro ciego, van a caer los dos en un agujero. La instrucción, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, todo eso implica en el mundo espiritual a lo que nosotros ya en estos tiempos ya sabemos. Ciego, ¿qué significa? Que no puede ver el camino, que no conoce la verdad, que no puede ver a la luz. Cojo, que no camina bien, tiene defecto al caminar. Si bien camina, pero su camino es torcido, es chueco, no es un camino recto. Mutilado, se cortó algo. Así de fácil. ¿En qué manera? ¿Cómo aplica en el mundo espiritual? Bueno, en el mundo espiritual, ahorita lo miramos en las religiones. Todas las religiones tienen sus doctrinas. Las doctrinas de las religiones para ellos es ley que está por encima de la misma escritura. Bueno, cualquier persona que crea lo que está escrito en la Biblia, pero que haya partes de la Biblia que no crea, ese es un mutilado. ¿Sí? Porque así mismo se está cortando. Mutilado es que se corta parte de su cuerpo. ¿Sí? ¿Nos entendemos? O en el caso de sobrado, también le añadió a la escritura. Por el caso tenemos un lado le quita y por otro lado le añade. Y nosotros sabemos que hay maldición para los dos lados. En otras palabras, un sacerdote tiene que conformarse únicamente a lo que Dios dijo, no le va a añadir, por más buena que aparezca. He mirado gente que se llaman cristianos citando a un hindú que tiene fama de que vive, citando sus palabras, o sea, citando a brujos, a hechiceros, como adivinadores, a motivadores personales, citándolos como que son algo. No se conforman, como dijo Pablo, a las sanas palabras, sino que inventores de males se buscan allá. Todas esas personas tienen deseos de más o cosas que no les gustan. No, a mí eso no me gusta y lo quitan. O de eso no lo predico, o ese no está vigente. ¿Sí? Hay cosas que en la Escritura no están vigentes, pero que fueron actualizadas por el Señor Jesús en una forma, y ahí claramente lo especifica. No que pues ya no está. Entonces, miramos aquí claramente también o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. ¿Qué significa eso también en el mundo espiritual? Por cuanto no estamos en el sacerdocio levítico, estas leyes son espirituales porque estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Las leyes son las mismas, simplemente que son en el espíritu. Estas leyes no aplican al hombre físico, sino al hombre espiritual. Porque ahora, si hay un hombre físico defectuoso que predica el evangelio de Dios, se le va a creer que predica el evangelio verdadero. No, ¿por qué? Porque ¿cómo va a decir un hombre defectuoso de su cuerpo que Dios es todopoderoso para sanar y a él no le ha hecho nada? Realmente es vergonzoso. ¿Sí? El hombre de Dios en el cuerpo físico tiene que ser completo también para evitar que el reino de los cielos sea difamado o sea ultrajado o sea, como dice aquí, profanado. ¿Sí? Porque si yo digo que Dios sana y estoy enfermo, si yo creo, eso da testimonio que mi fe no es real. Y aquí todo mundo la va a hacer real. Y lo que me gusta de aquí, en cuanto a la fe se refiere, es que ese ejercicio, la práctica constante de la fe, se obtiene el resultado. Y no somos los únicos. Elías, ¿cuántas veces se subió al muchacho para que éste resucitara?
Eliseo hizo lo mismo. O sea, cuando tienes cosas que te enfrentas nuevas que no has comprobado, tienes que darle hasta que obtengas el resultado y tienes que obtener el resultado. ¿Cómo van a decir que Dios es grande y poderoso como hoy en día? Oh, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, y las personas andan corriéndole con los hombres. Eso es contrario, es mal testimonio. ¿Sí? Así que pónganse bien importante esto. Si yo soy representante de Dios, yo tengo que estar pleno. Y cualquier persona que diga que sirve a Dios también tiene que estar pleno. Porque otro testimonio, cuando Jesús estaba en la tierra y las gentes que se acercaban a Él porque creían en Él, recibían la plenitud. No importa qué defecto tuvieran, fueran leprosos, ciegos, paralíticos, con flujo de sangre, eran restaurados. Ese evangelio no se ve hoy. ¿Por qué no se ve hoy? Por la incredulidad. ¿Qué? El mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, el que dice que no cambia, ha cambiado y ahora no le hace. Ahora la gente es tan incrédula que dice que es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que un hombre esté enfermo? ¿Estamos claros? Entonces retiro lo dicho, lo arreglamos. El asunto es que cada persona tiene que estar completa en Dios porque Él no únicamente restaura el espíritu, restaura también el cuerpo físico. Y ya tenemos muchos testimonios de ello. ¿Sí? Pero para eso tiene que haber fe. Y yo les digo la verdad, me he encontrado con una incredulidad en este tiempo. A veces hasta me siento atado de manos. ¿Sí? Porque no puedo hacer nada por una persona porque no hay fe. Como cuando Pedro sanó al hombre que estaba en la puerta de la hermosa, miró que el hombre tenía fe y inmediatamente le dijo, en el nombre del Señor Jesús, se sano, y se levantó, pero había fe. ¿Sí nos entendemos? Ahora, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna, empeine, testículo, mayugado, son puros defectos externos que no dan testimonio que realmente Dios es todopoderoso. Imagínate qué testimonio da. Es como tú, si trabajas para una grande empresa y llegas todo sucio y derrapado a dar una presentación. Mucho más nosotros que servimos al Dios viviente, se tiene que estar completo. Y el que no esté completo, que crea para que sea hecho completo. No quiero que lo tomen por el lado negativo. Yo no estoy perfecto y entonces ya Dios me desechó. Ahí es donde está lo rico. Es que Dios no te ha desechado y si no estás perfecto, Él puede hacerte completo en espíritu y cuerpo. Pero tienes que creer. En cuanto a eso, a creer en cuanto a las enfermedades, ya que estamos aquí, hay una herejía que le traigo dando vueltas y hoy se le llega. Las famosas enfermedades y los doctores. ¿Ok? Si tú vas a un doctor, primero que nada ya da testimonio de incredulidad. Ok. Así es que me siento mal. Bueno, y no sé qué tengo. Ok. Si mi cuerpo se siente mal y yo no sé qué tengo, mi Padre todo lo sabe. Bueno, Señor, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo bien. Mi cuerpo no lo siento que funciona correcto. Se me nubla la vista, me mareo, cualquier cosa. Nosotros sabemos cómo nuestro cuerpo funciona bien. Puedo preguntarle, ¿no está funcionando bien? ¿Qué está pasando? Enséñame. Él mismo te puede enseñar. Una vez que te enseña, pues ya puedes orar para, él mismo te va a instruir horas para sanidad o tienes que hacer ciertas cosas. Ya que te tomaste la tarea de hacerte incrédulo y te fuiste con el doctor, ¿ok? Mínimo no le hagas como los cristianos. Van con el doctor, se hacen los estudios, les dan los estudios revelan las enfermedades que tienen y luego los cristianos dicen, no, el doctor dice una cosa, pero Dios dice otra cosa. Los doctores son mentirosos, pero yo le creo a Dios. No reciben ni el diagnóstico del doctor, ni creen en Dios, porque son incrédulos. ¿Sí? Haz esto. Ok, mínimo ya andas incrédulo, eso quiero que lo sepan, al ir con el doctor ya está dando testimonio de incredulidad. Ahora, más vale perro muerto, león muerto, más vale perro vivo que león muerto, ok, está escrito, no es un refrán.
Si andas de incrédulo, pues ve con los doctores. Ok, si vas con los doctores, es preferible que te mueras, es preferible que vayas a un doctor y te salve la vida a que te mueras de incrédulo y te vayas al infierno. Por eso digo que vale más a perro vivo que león muerto. ¿Por qué perro? Porque pues, los perros regresan al vómito y si así regresaste, pues mínimo que el doctor te eche una manita para que no te mueras y tengas otra oportunidad más en esta tierra. Ok, ya el doctor te tiró el diagnóstico, te dijo, ¿sabes qué? Ya caminaste. Ok. Que no se te caiga el mundo. Ok, gracias doctor por dejarme saber el testimonio. Yo sé que usted no puede curarme, ni tiene la capacidad de curarme. Lo único que usted va a hacer es darme un tratamiento que al final del día chance me cure y chance no. Está bien. Vienes con el Señor. Padre, aquí tengo ese diagnóstico. Utilizas tu fe. Ya pusiste incredulidad, pero después de haber puesto incredulidad, después todavía puedes poner fe. Utilizas fe. De verdad, vienes con el Señor. Tienes que tener tu resultado. Después de que obtienes tu resultado, tu sanidad, vas con el doctor y el doctor te revisa y tiene que encontrar nada. ¿Ok? Esa es la fe usada correctamente y habiendo tenido el resultado verdadero. Porque si tú, no creo en los doctores, Dios es mi sanador, y no crees que Dios te sana y tampoco vas con los doctores, te vas a morir. Y si no, con toda la incredulidad hacia Dios y con toda la incredulidad con los doctores, terminas yendo con los doctores. ¿Nos entendemos? Fe y frutos de fe. Si yo tengo una enfermedad, ok, ya tengo esta enfermedad. Padre, oro al Señor para que esa enfermedad me sea quitada. Ahora, que estén claros, la glotonería trae muchas enfermedades. Y hay muchas otras enfermedades por causa de la desobediencia. Una persona no se enferma nada más porque Dios quiere que se enferme. Para enfermarse tuvo que haber quebrantado mandamientos en algún lado. ¿Sí? Ok, ya se quebrantar los mandamientos, ya sabemos que está enfermo y todo, mínimo pide perdón, arrepiéntete de tu maldad de haber cometido los pecados que cometiste. Ve y cree, ok, sí, me dijo, no, pues es lo que tengo. Bueno, estos resultados que tú me diste, yo se los voy a traer a Dios. Y Dios va a sanar mi cuerpo y eliminar esos resultados de mí. Y luego voy a regresar y voy a venir para contigo para que me veas y veas que no tengo nada. ¿Capish? O sea, que no sea que Dios me va a sanar y que estamos creyendo que Dios va a hacer la obra y Dios termina muriendo. No hubo fe. Lo siento, no hubo fe. Muchos yo sé que están afanados, Dios hizo la obra, no hizo la obra. No hubo fe. Es necesario que se empiece a mirar que realmente Dios es real. Y para que se empiece a mirar que Dios es real, es necesario que haya gente que le crea y que al creer no sean como los cristianos de labios. Yo creo en Dios. No, que tengas el resultado de lo que creíste. ¿Sí me explico? La señora con el flujo de sangre, si le toco, voy a ser sanada. Va y toca y es sanada. ¿Sí nos vemos? El centurión, no te preocupes, nada más da la orden porque yo tengo súbditos. Ordena y que se haga. Y así como creyó, así se hizo. Resultados, fe y frutos. Eso es lo importante en este camino, no que, yo creo en Dios, un día Él va a hacer la obra y pasan años y años y años y no hace la obra, amén. O sea, estamos viendo el Jesús vivo, Él tenía resultados reales y en el instante, pero porque había fe en las personas y las personas que fueron sanadas físicamente y espiritualmente fueron sanadas al instante. No fueron sanadas muchos días después, a lo mejor no era la voluntad de Dios, cosas así, no. Si tienes una enfermedad, ya la tienes. Ya la tienes. Es la realidad. Si te pones a negar una enfermedad que tú no tienes, ¿cómo vas a venir a Dios? Señor, te pido por una enfermedad que no tengo. Te pido que me quites la enfermedad que no tengo. No, ya la tienes. Ya te la diagnosticaron, ya te hicieron el resultado, te dijeron, ¿sabes qué? Tienes este mal. Ok, tranquilo. Gracias, Doc, por dejarme saber el mal que tengo. ¿Tienes cura para esto? No, no hay cura, solamente tratamientos. Entonces gracias.
Como no hay cura, no hay necesidad que me atiendas. Voy a ir con mi Dios porque Él sí puede sanarme. Entonces ya te vas. Nada de ponerse a lloriquear. Es tu pecado. Es tu propia maldad. Te alcanzó, ni modo. Por eso hemos hablado antes de cambiar los caminos. Vienes con tu mal y ahí desgarras tu corazón enfrente de Dios, le pides perdón, te pones a cuentas, todo lo que tengas que hacer. Pero una de las cosas que tienes que tener es tu sanidad otra vez. Entre más grande sea la lista, mejor. De una vez, oye, Doc, pues chéquele aquí todas las que tengo también, ¿no? De una vez para saber así que tengo. Ya cuando voy a orar allá, pues ya pido por todas. ¿Está bien? Así ya no se me anda olvidando que voy, oro por una y la otra no sabía que la tenía. De una vez chéquele todo así, revísele, que no se le escape ni una. Y no tenga temor al decirme las 2, 3, 4 o 20, o la una. Porque ya sea una o 20, me las voy a llevar a mi Creador. Él me formó y Él mismo me sanará de todo esto. Y así tú puedes regresar, ya una vez sanado, puedes regresar, mire Doc, mi Dios me sanó, quiero que me haga otro estudio. Y como Él va a estar todo incrédulo, te va a hacer otro estudio. Y cuando vea que realmente tu Dios te sanó, ¿qué crees que va a pasar? El Doc va a decir, aunque ellos no crean en milagros, al tenerlos en sus propios ojos, van a creer. Esa es la manera correcta de lidiar con las enfermedades. No anden, no, yo declaro que eso no pasará, ya lo tienes, no, decreto que no pasará, ya lo tienes. No, los doctores dicen mentiras, pero Dios tiene la última palabra. Sí, ya tienes la enfermedad, tráetela. Vente acá con el Señor y creas. Pero si no crees, yo les digo abiertamente porque está escrito así y así es específicamente. El que no cree, no piense que va a recibir algo de Dios. Ahorita los cristianos oran, no pasa nada. No era la voluntad de Dios. No creíste. Especialmente con eso de las enfermedades, porque está escrito que Él llevó nuestras enfermedades, Él es nuestro sanador y Él sana y cura todas nuestras dolencias y enfermedades. Eso significa que si hay por ahí alguna, todavía también la puede curar. Ahorita, si hay alguna, también la puede curar. Lo único que tienes que hacer es irte allá a tu lugar secreto. Y allá en secreto, el Señor te va a recompensar en público. Pero no se pongan a llorar por las redes sociales. Se me acabó el mundo. ¿Por qué? Es que tengo estas enfermedades. Eso todavía da testimonio de peor incredulidad. ¿Sí? Si tanto amaran a Dios, ¿por qué lloran cuando lo van a ver? ¿O por qué tienen temor de verlo? No que lo aman mucho. ¿Por qué sufren? Si ya sabes que te vas a morir, ¿por qué sufres cuando vas a mirar su rostro? Deberían estar brincando en una sola patita de mirar a aquel que vive y reina por todos los siglos. Nos vemos. Pero hoy en día sufren porque cuando les enseñan que tienen enfermedades y se van a morir, se ponen a llorar y sus mundos se les caen. Eso da testimonio que andaban de incrédulos. Que la religión que andan practicando y la famosa fe es falsa. Es falsa. Pero ay, Dios me ayudará. Él está en medio del problema y no importa qué tan grande sea el problema. Dios es más grande que tu problema. Dile al problema que se vaya, vete, problema. Y no se va. ¿Estamos? Espero que les quede bien tumbadito ese becerro para que sepan las cosas que tienen que hacer. ¿Sí? Te detectan una enfermedad, sientes como que tienes algo, vaya con Dios. Si te la detectan los doctores, como quiera los doctores no pueden curarla, ve con Dios. No hay necesidad de que te metas a tratamientos, como quiera no pueden curarla. O sea, dime qué enfermedad pueden curar los doctores. Ni siquiera una simple fiebre. No tienen cura porque las enfermedades vienen de Dios. Eso es un castigo para la humanidad. Los hombres no van a quitar el castigo que Dios pone a la humanidad. ¿Sí nos entendemos? Eso es ilícito todavía que te venga el mal por causa de tu pecado y vayas con los hombres para que te quiten la carga que te vino por causa de tu propio pecado que viene de Dios. No está escrito que si Dios cierra, ¿quién abre? Y si Dios abre, ¿quién cierra?
¿Y quién se opondrá a su voluntad? Es mejor tener a Dios de amigo que de enemigo. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Bien importante. Vengan a Él. Está escrito que a Él correrá el justo. ¿Y por qué los justos corren con los doctores? ¿Será que no son justos? Fe. Ahorita la fe, y en cuanto a mí concierne, voy a echarle trancazos hasta que la reviva. Porque la fe ahorita es como de labios. Y gracias a Dios, esto te lo voy a decir. Gracias a Dios que hay gente que está creyendo y empezando a practicar. Practíquenla. Practíquenla todos los días, porque el justo sin fe, pues realmente no es justo. Y el justo por su fe vivirá. La fe para nosotros es un asunto diario, típico, todos los días, todo el tiempo, en todo y para todo. Empiecen a usar la fe de la manera correcta. Y sobre todo, tengan los resultados. Lo que tú pidas, o por lo cual tú creas, o cualquier cosa que utilices tu fe, tienes que tener el resultado de esa fe. Tienes que tener el fruto. Si oras por un enfermo, el enfermo tiene que ser sanado. ¿Sí? O si estás enfermo y oras, tienes que ser sanado, más bien dicho. Si se ora por un enfermo, la oración del justo puede mucho, pero el enfermo también tiene que creer, a menos que sea un asunto de misericordia. ¿Nos entendemos? Importante, pueblo. Entonces, versículo 23, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuando hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo soy el que lo santifico. Ven cómo hoy en día la raza pone así como el púlpito, el altar, y dicen, la gente que anda de pecadora no se puede subir acá. Bueno, cuando eso sería, si tiene defecto, nadie puede pararse en el altar a ser mensajero de Dios de justicia en ese día. Sus propias reglas. ¿Nos entendemos? Versículo 22, capítulo 22. Di a los hijos de Israel, di a los hijos de Aarón, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo soy. Ok, ¿cuáles eran las cosas santas? En realidad, las ofrendas para Dios, y aquí es muy importante también. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Es como si un sacerdote de los de Aarón, una señora, una persona trae una vaca y la consagraba a Dios en aquellos días. Entonces el sacerdote dice, pues me voy a comer esta vaca, ¿no? Esa vaca no era de él, no era para él. Las ofrendas en estos días, todas las ofrendas hechas a Dios, el sacerdote no tiene que tocarlas porque no son de él. Diezmos, ofrendas, primera cosecha, todas las cosas que los hombres piden, que Dios pidió, pero que los hombres las piden para sí mismos, ellos están profanando el santuario. Todo el que pide diezmos, ofrendas, primicias, en cualquier manera que te pidan las cosas bíblicas establecidas por Dios, que los hombres te las pidan a ti y ellos hagan uso de ellas en sus asuntos personales o para sus cosas personales, están profanando el santo nombre de Dios. ¿Sí? Porque Israel, los sacerdotes ya tenían su propia alimentación, Dios había establecido lo que era para ellos y no podían agarrar más. Lo mismo para los sacerdotes de hoy en día, lo mismo para los apóstoles, profetas, todos los predicadores, maestros y evangelistas. No es lícito. Cualquier persona puede venir y traer una ofrenda para Dios y a Dios. Cualquiera.
Pero no es lícito que un hombre les esté pidiendo las cosas que Dios dijo que al pueblo. ¿Sí? Si Dios le pide al pueblo, el pueblo tiene que obedecer y traer, pero no es trabajo del predicador utilizar la escritura para traer, que el pueblo traiga cosas para que el hombre las agarre para sí mismo. ¿Sí? Eso incluye todas las ofrendas que hoy en día, las ofrendas monetarias o cualquier forma, cualquier dedicación, cualquier cosa que los hombres dediquen a Dios. Si tú dices, ¿sabes qué? Esto es para Dios, órale, es de Dios, no puede tocarlo nadie. Ningún ministro, ninguno de los 5 ministerios puede tocar esa ofrenda, sea dinero, sea lo que sea. Solo les aconsejo eso. Hagan eso. Esto es para Dios. Esto es para Dios. Si bien lo pongan en las manos de un hombre, esto es para Dios. Eso limita a los hombres que ya no lo pueden tocar, que tiene que ser utilizado para lo que Dios requiera utilizarlo, en lo que Él quiera utilizarlo en esta tierra. ¿Nos vemos? Diles, todo varón de vuestra descendencia, de vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a yo soy, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo soy. Otra vez, diles, todo varón de vuestra descendencia, en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado en mi presencia. Uy, es un pecado de muerte. ¿Sí nos vemos? Ok, cuando las personas agarran y consagran las cosas a Dios o se las dan a Dios, los hombres ya no pueden tocarlas, en este caso de los 5 ministerios, porque eso les acarrearía el ser cortados de la presencia de Dios. Es un pecado de muerte, inmediatamente lo sacaría. ¿Sí? Mucho más si tiene inmundicia. Una persona inmunda no puede andar tocando las ofrendas de Dios. ¿Por qué? Porque los inmundos normalmente están contaminados y son tentados a usar las cosas que en este caso las ofrendas de Dios o para Dios, y usados en cosas personales o deseos personales camuflajeados. Bien peligroso. ¿Ok? So, tengan en cuenta todo eso y pónganle mucha atención. Específicamente cualquiera de los 5 ministerios que esté comiendo del evangelio, ¿sí? Si bien pueden comer, hay una opción. Una cosa es comer y otra cosa es demandar y exigir y otra cosa es buscar enriquecerse de lo mismo. ¿Nos entendemos? Porque luego sacan, no le pongas bozar al buey que trilla. Sí, está bien, así está escrito. Puedes agarrar y comer. Pero también puedes trabajar con tus propias manos para tener tu propio alimento, tu propia comida y así no ser carga a nadie y no estar utilizando de las cosas sagradas. Nos vemos. Espero les quede claro todo eso y cuando den a Dios. Siempre den a Dios. Esto es para ti, Señor. Esto es para ti, Señor. Es para ti, Señor. ¿Sí? Cuando ustedes lo dan a Dios, Dios se les va a contar como recompensa todo eso. O sea, les van a anotar en su reino que están utilizando las ganancias injustas de esta tierra para hacer riquezas justas. Si ustedes van y se lo dan al hombre, esto es para mi pastor, pues ya caminaron porque no agarran resultado de ningún lado. Él se lo va a comer y ustedes no van a agarrar recompensa. No, cualquier cosa que hagas por uno de mis pequeñitos, por mí la haces, sí. O si le das un vaso de agua a un profeta, por cuanto era profeta, recibirás recompensa de profeta. Esto es cuando son pastores ordenados por Dios, ungidos por Dios, profetas, no nada más cualquiera que se autonombra en estos días. ¿Estamos? Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres o el varón hubiera tenido derramamiento de semen. ¿Sí? Tiene que estar limpio porque si no está limpio no puede comer de las cosas sagradas. Lo mismo aquí, en el mundo espiritual, si te contaminas no puedes comer de las cosas sagradas. Y esto ustedes lo han experimentado. Cuando ustedes están en pecado o pecaron y no han pedido perdón, no han sido restaurados y vienen a orar, no pueden entrar a la presencia de Dios, tienen sueños, andan ahí perturbados, su mente se va por allá y quieres orar y no sabes ni qué decir.
eso es por causa del pecado. No se te puede dar lo santo. Cuando estás alabando a Dios, por eso en las alabanzas, cuando las congregaciones alaban, están alabando a Dios todos, pero levantan una mano o las dos, pero están durmiendo casi. Es por causa de que están contaminados. Esto es bien real. O sea, en la vida física ustedes pueden dar testimonio y en el espíritu pueden dar testimonio que cuando andas contaminado, por más que te esfuerces, no puedes sentir la presencia de Dios en tu vida. Porque eso es ley. Estas leyes aplican. Si quieres tener la presencia de Dios, tienes que limpiarte y tienes que mantenerte limpio para que la presencia de Dios permanezca siempre en ti. Por eso es que siempre los cantos son bien, dan ganas de correr en lugar de ser quebrantado. ¿Sí? Y es muy, muy violado porque hoy en día, por eso es que los cantantes de hoy en día tiran show. Los cristianos tiran más show y hacen sus eventos de luces y su escandalazo para que la gente no se dé cuenta que no están en la presencia de Dios, que no están ungidos. Entonces prefieren hacer un show, tirar un gran escandalazo y decir que Dios está ahí y hablar motivacionalmente y engañarse a sí mismos y la gente hace, ¡ay, qué rico estuvo todo esto! Y la gente, los mismos tiran profecías ahí de esas de paz y de bienaventuranza y todo eso. Entonces la raza se siente así como que, wow, qué rico estuvo todo esto. Pero no, un hombre que realmente esté contaminado, como dice aquí, cualquier varón que está leproso, ya sabemos lo que es lepra, flujo. ¿Qué es flujo? Flujo de sangre. En este caso sabemos que la vida está en la sangre. Entonces, si la vida está en la sangre, tiene un flujo, se le está yendo la vida. En el ámbito espiritual eso significa un flujo en el espíritu. Tiene vallado. El vallado fue aportillado, ándale. El vallado fue aportillado y por esa aportillada se está escapando la vida porque está entrando maldad. La otra, cosas sagradas que hasta que esté limpio, el que tocare cualquier cosa como cadáveres por causa de la contaminación, el varón que hubiera tenido derramamiento de semen, esto es lo que se conoce como sueños mojados, o si anda en inmoralidad sexual, en masturbación y eso, tampoco puede tener la presencia de Dios en esos días. O sea, para nosotros hoy en día, lo más sagrado es la presencia de Dios. Para tener la presencia de Dios siempre en ti, tienes que mantenerte limpio. Si no te mantienes limpio, no vas a poder tener la presencia de Dios en ti. Créanme, todo este asunto es bien delicado. Están escritos en Levíticos y se mira como al asunto pues a los sacerdotes de Aarón y todo eso, pero aplica a nosotros en el ámbito espiritual, porque la pureza en sí es la misma. Los pecados son los mismos. Entonces, al traer pecado, eso ocasiona separación entre tú y Dios. Eso es importante que en realidad se mantengan limpios para que siempre puedan tener la presencia de Dios en ustedes todos los días, para que sean portadores constantes, templos continuos de la presencia de Dios, no templos vacíos, porque recuerden lo que pasa al templo vacío. O en este caso, la casa, fue cuando Jesús lo dijo, que la casa está barrida, ordenada, pero el espíritu ya no está allí, sino que llegan otros espíritus inmundos y llegan a la vieja casa y la encuentran ordenada, barrida, pero vacía. ¿Sí? Eso es, ¿por qué está vacía? Porque la persona acaba de expulsar al Espíritu Santo por causa de su pecado. Entiendan esto, por eso se llama, por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, porque cuando tú pecas, es como si expulsaras al Espíritu Santo fuera de tu templo. Recuerda, el templo es tuyo. Dios te hizo a ti templo y morada del Espíritu, pero el templo es tuyo. Tú eliges quién habita allí. Tú eliges. No, Dios no se forza a sí mismo en ti. Es tu templo, es tu casa, es tu elección, la permanencia constante de Dios en ti. No estés acá, no, Señor, yo quiero que siempre mores en mí, como haciendo que Él venga, como que Él es quien no quiere venir. No, Dios claro que quiere venir, pero muchas veces tú lo sacas por tu forma de conducta y en tus pecados, y eso te lleva a que el Espíritu Santo se vaya. Y luego quiere decir que venga, no. Él nos, como está escrito, él no niega a nadie el Espíritu. Un corazón contrito y humillado no desprecia. Pero el altivo lo mira de lejos. La altivez es una de las cosas que ocasiona que el Espíritu Santo sea expulsado. Algunos dicen, no, es que Dios no te lo quita. No, Dios no lo quita. Dios no quita lo que da. No, es que Dios no te lo quitó.
Con tu maldad, tú lo expulsaste. Dios no quita nada, Dios no le quita el Espíritu a los hombres. ¿Sí? Los hombres expulsan el Espíritu Santo de sí mismos por causa del pecado. Así que tengan mucho cuidado en la forma de vida y conducta. Manténgase santos porque tu conducta es lo que por tus obras vas a ser juzgado y eso va a dar testimonio de lo que tú eres en aquellos días. Yo les aconsejo, manténganse puros, manténganse santos, porque si no es así la condición, van a ser juzgados por sus obras. Por eso muchas veces, si ustedes lo han experimentado para ahorita, los que ya han nacido del Espíritu y han aprendido a vivir en el Espíritu, en la santidad, cualquier pecadito te saca. Es muy delicado ese asunto. Así como la disciplina era bien rígida para los sacerdotes en el día antiguo, así es ahora bien rígida para nosotros para evitar en la santidad, porque es que Dios no se contamina por nadie. Sí, ¿y por qué razón se va con un hombre peca? Porque si Dios se queda, el hombre muere. La santidad de Dios no puede compartir con la carne porque mata a la carne inmediatamente. Entonces, por eso el Señor sale por misericordia. Aún eso es misericordia. Y siguen ahí contando en las inmundicias y el varón que hubiere tocado cualquier reptil, cualquier cosa inmunda u hombre, el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. Esto lo aplicamos a cualquier tipo de pecados. A la persona que tocare inmunda hasta la noche, no comerá de las cosas sagradas antes que se haya lavado su cuerpo con agua. Otra vez eso era con los muertos o los animales contaminados. Cuando usted se pusiere, en cuanto a los animales contaminados, fue quitado porque los hombres le habían puesto mucha religiosidad. En cuanto a eso, Dios los limpió que no era pecado comerlos. Eso no significa que no tengan efectos secundarios todavía. Eso tienen que ser delicados con eso. No lo miren como pecado. No es pecado comer eso como los adventistas y eso. No, tiene efectos secundarios. Lo puedes comer. Recuerden que el fuego todo lo purifica, pero tienen que dar gracias a Dios por ello y limitarse. Pero eso no quiero que lo miren como religión o como que les estoy poniendo cargas. No, Dios los limpió. Ya no es pecado comer de esos animales, pero aún si tú comes puerco y no está bien cocido y está infectado, te vas a tener efectos secundarios. Entonces, cada uno sea sabio, ¿no? Pero no como religión, sino ya nada más como asunto de salud. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá. Hablamos de eso la otra vez, porque la carne, cuando una fiera lo despedaza, la sangre no se puede desangrar y se queda en la carne. Y les recuerden que la vida está en la carne. Cuando dice que la vida está en la carne, estamos hablando de los virus, bacterias y todo ese tipo de cosas que infectan a los hombres de enfermedades. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello. No sea que si mueran cuando lo profanen, yo Jehová, yo soy quien lo santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. Jehová no habíamos hablado, ahí lo que pasa es que ahí lo tiene. Lo leí muy corrido, yo soy que lo santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprara algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella. Y ahí sigue las cosas sagradas. Ahora, gracias a Dios, aunque en aquellos días había mucha limitación para las cosas sagradas, gracias a Dios por su Santo Espíritu, y aquí es donde una de las cosas cambian, que una vez santificados, justificados y hechos perfectos por la sangre del Cordero, podemos comer de la mesa de Dios. Y ahora ya no hay acepción de personas como en aquellos días. Ahora al cual Dios le da de su espíritu, ese puede comer. Y no van a decir, no, pues que a mí no me lo dio. No, Dios se lo da como está escrito. A todo aquel que cree en su nombre, a eso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? No es Dios quien limita. Son los hombres quienes se limitan a sí mismos. Los que no creen son condenados. Los que creen en su nombre se les da la facultad o el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios.
Aquí está otra vez en el versículo, fíjate, habla Aarón 18. Versículo 18. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Yo Soy, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto. ¿Sí ven? Y saben ustedes, la tradición cristiana es para Dios. No importa cómo está, qué es, qué tan defectuoso está, es para Dios. No. Dios es santo y nos hizo santos a nosotros. Todo lo que ofrezcamos tiene que ser de acuerdo a su perfecta voluntad para que Él la reciba. Si lo que se ofrece no es aceptable, no te lo va a aceptar. Sin embargo, los hombres hoy tienen la costumbre de que ofrecen algo a Dios. Voy a hacer esto para Dios, voy a hacer esto para Dios. Y hacen las obras mal. Si tú dices, voy a limpiar esto para Dios y lo limpias mal, ofreciste un trabajo mediocre. No te lo va a recibir. ¿Sí? Si se acomidan a hacer cosas en cualquier lugar y dicen, voy a hacerlo para Dios y no es bien hecho, les es contado como pecado. Porque todas las cosas que ofrezcan a Dios o todas las cosas que ustedes hagan para Dios tienen que hacerlas perfectas. Bien hechas. Y está escrito, hacedlo todo bien hecho. Nos entendemos. Así que no se dejen llevar con las paganerías cristianas de que hacen las cosas de mala gana y como sea, y luego dicen que es para Dios para sentirse espirituales y que están haciendo cosas. No hagan las cosas para los hombres, háganlas para Dios, pero háganlas perfectas, bien hechas. Si vas a hacer una obra, hazla bien hecha. Tiene que estar, cualquiera que sea, vas a cocinar, que quede bien cocinado. Cualquier cosa que vas a hacer, vas a servir en cualquier forma, sirve bien. Si nos entendemos. Cuando digo cocina no me refiero a andar vendiendo pupusas, ¿ok? O tacos. Antes predicaba más es que aquí en Austin mucho hablaban de las pupusas en aquellos días. Y ahorita como hablan de muchas diferentes vendimias. ¿Estamos claros? No será acepto. Dice, ofreceréis machos sin defecto. Ninguna cosa. Fíjate el versículo 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto. Asimismo, cualquiera que ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Yo Soy para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, peniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, ronoso, no ofreceréis estos al Señor, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar del Señor. ¿Ven? Buey o cardero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Yo Soy animal con testículos heridos, maullados, en fin. Al final del día, tienen que ser completos. ¿Sí? No tienen que tener defecto, porque si tiene defecto, no será usado, no será aceptado. Pupusas, no propuestas, pupusas. ¿Sí nos vemos? ¿Les queda claro? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, ya que está todo claro, que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y la paz de su Santo Espíritu sea permanente en cada uno. Amén. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado.
Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda, Radio Éxodus, con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de Discípulos.